Pablo Escobar era y sigue siendo considerado el capo de la droga más rico que ha pisado la tierra. Pero con su no tan esperada muerte en 1993, gran parte de su riqueza, que asciende a miles de millones de dólares, desapareció de repente. Aunque solo se recuperó una pequeña parte, no podemos evitar preguntarnos ¿qué ocurrió exactamente con toda la riqueza de Pablo Escobar tras su muerte? Pues quédate, porque estamos a punto de averiguarlo. La mayor parte de dinero de Pablo la encontró en 2015 un agricultor de 65 años, José Cartolos, mientras construía zancas para su plantación de palmeras en Colombia. José tuvo el día más afortunado de su vida cuando se topó con 600 millones de dólares enterrados en bidones de plástico en sus tierras de cultivo. No puedo ni imaginar lo feliz que debió ser este afortunado anciano, pero cuando se corrió la voz y las autoridades colombianas se enteraron de la existencia de esta enorme cantidad de dinero en efectivo, el gobierno se apoderó del dinero y lo utilizó para fines sociales y económicos en Colombia. Y si estás pensando lo mismo que yo, probablemente te estés preguntando ¿por qué se corrió la voz, verdad? Algunas personas simplemente son diferentes. Y hablando de gente diferente, el primo de Escobar en la vida real, Nicolás Escobar, también encontró unos 18 millones de dólares escondidos en la pared de una casa donde Escobar solía llevar a cabo algunas de sus operaciones en Medellín. Nicolás fue parte integrante de los asuntos narcóticos de Escobar mientras estaba vivo, así que tenía una pequeña idea de la inusual forma que tenía Escobar de esconder el frío y duro dinero en efectivo. Así que después de la muerte de Pablo, Nicolás encontró este dinero escondido tras una pared. Según la declaración de Nicolás, fue secuestrado y torturado por miembros del cartel rival tras su afortunado descubrimiento del aligio, que también afirmó haber encontrado a través de una visión. Si esta declaración de Nicolás no tiene mucho sentido para ti, es porque no lo tiene. ¿Una visión? ¿En serio, Nicolás? No todo el dinero de Pablo se perdió tras su muerte, porque parte fue saqueado incluso antes de que se muriera. En noviembre de 1989 se desenterraron 5 millones de bidones de plástico en algún lugar de Medellín. Un año después también se desenterraron 26 millones de dólares y 150 kilos de oro en Colombia. Y en 2006 se encontraron 6 millones de dólares en la selva donde Pablo y el cartel de Medellín cocinaban la cocaína que suministraban al resto del mundo. Estos millones son solo un rasguño en la superficie de la inmensa riqueza de Pablo Escobar. En sus mejores tiempos, Pablo Escobar ganaba unos 150 millones de dólares a la semana y unos 810 dólares por segundo. Si esta afirmación te dejó conmocionado, lo que vas a escuchar a continuación te producirá literalmente escalofríos. Pablo fue nombrado el 7º hombre más rico del mundo por Forbes cuando aún vivía. Su patrimonio neto se estima en unos 30 millones de dólares, con informes de que perdía anualmente alrededor de 10% de este patrimonio neto debido a sus métodos para guardar el dinero. Necesito que entiendas que Pablo tenía tanto dinero que su problema número uno no era cómo ahorrarlo. Obviamente, no podía recurrir al banco porque ningún banco de Colombia estaba dispuesto a asociarse con él. Además, el propio Pablo no confiaba en los bancos. Prefería apilar su dinero en bidones de plástico y guardarlo detrás de muros, enterrarlo bajo tierra y guardarlo en los lugares más locos que puedas imaginar. Como la entrada de dinero era tan masiva, se dice que Pablo gastaba $1000 en gomas elásticas cada semana para agrupar su dinero. Pero lo más loco del método de Pablo para almacenar el dinero era que, tras dar a sus hombres el lugar donde guardarlo, los mataba. Eso lo hacía para que solo él supiera el lugar exacto donde se guardaba el dinero. Todo estaba en su cabeza y formaba parte de su plan maestro. La única persona que formaba parte de este plan era su hermano. Roberto fue quien tuvo la idea de almacenar el dinero tras unos muros conocidos entre los hombres de Pablo como caletas. Cada caleta podría albergar hasta 5 millones de dólares. Así es que imagínate todas las casas y edificios que poseía Escobar en Colombia, Florida y México. Y luego imagínate la cantidad de estas caletas que deben haber estado escondidas en estas propiedades incluso hasta el día de hoy. Pero obviamente no toda la riqueza de Escobar estaba en efectivo líquido. La mayor parte estaba ligada a activos como sus coches, casas y jets privados. La más cara de sus propiedades era la casa conocida como Hacienda Nápoles, situada entre Bogotá y Medellín. Esta propiedad estaba valorada en la friolera de 63 millones de dólares.
tenía un campo de fútbol, porque todos sabemos que a Pablo le encantaba el fútbol. También tenía estatuas de dinosaurios, lagos artificiales, una pista de tenis y muchas cosas divertidas. Por desgracia, el gobierno colombiano se hizo con esta propiedad tras la muerte de Pablo, junto con sus 15 jets privados y 6 helicópteros. Su colección de coches fue otra maravillosa adicción a su riqueza. Conducía un Mercedes 600 Pullman de 1972, que en aquella época conducían sobre todo los jefes de Estado. Y como Pablo se veía a sí mismo como presidente de Colombia, un sueño que tuvo durante muchos años, decidió comprar ese vehículo que costaba entonces unos $200,000. Sin embargo, este lujoso coche fue destruido por miembros del cartel de Cali, incluso antes de la muerte de Pablo. Este cartel rival también destruyó otros coches lujosos como su Porsche 356 de 1964 y su Mercedes 1900L Roadster. Su lujosa colección de coches era un símbolo de su poder y riqueza como capo de la droga. Pero cuando las cosas se torcieron entre Pablo y el gobierno colombiano, otros carteles como los Pepes y el cartel de Cali ganaron ventaja y utilizaron esta pequeña ventaja para sabotear la mayoría de las propiedades de Pablo. En medio de estas preguntas sobre a dónde fue parar exactamente la riqueza de Pablo tras su muerte, un hombre llamado Roberto Sendoya, que afirma haber sido un hijo secreto de Pablo Escobar, publicó un libro titulado Hijo de Escobar. En este libro, Roberto narra cómo su madre fue asesinada en un tiroteo, pero él fue salvado por un agente del MI6 que se encontraba en Medellín para vigilar las actividades de Escobar. Este agente del MI6 acabó llevándose consigo al joven Roberto en su viaje de regreso al Reino Unido. Pero aquí es donde se pone interesante. Según el libro de Roberto, este agente del MI6 le dio un mapa codificado de todos los lugares secretos donde Pablo escondía y enterraba sus fondos en Florida. Pero esto no tenía mucho sentido porque literalmente acabo de contarte de cómo Pablo mató a sus propios hombres para que nadie, aparte de él mismo, conociera las ubicaciones del alijo. Roberto afirmó que este mapa codificado le ayudó a encontrar parte del dinero enterrado de Pablo en Florida. No sé a ti, pero a mí esta historia no me cuadra. Pero la verdad es que la única razón por la que Roberto puede reclamar la riqueza de Escobar es que el propio Pablo Escobar no dejó testamento ni ningún tipo de fondo fiduciario para su familia. Obviamente habría habido algún dinero reservado para los hijos de Pablo y su esposa, pero aún así fue muy duro para su familia, sobre todo porque tuvieron que huir de Colombia casi inmediatamente después de la muerte de Pablo Escobar. Pero es bastante gracioso cuando lo piensas realmente. Pablo Escobar, un hombre nacido en la absoluta pobreza, tenía tanto dinero que no sabría qué hacer con él. Nacido el 1 de diciembre de 1949, Pablo Escobar empezó a dedicarse a actividades delictivas desde muy joven. Vendía cigarrillos ilegales y billetes de lotería falsos para ganarse un par de centavos. Fue en un momento así de la vida de Pablo cuando quedó claro en quién acabaría convirtiéndose. A pesar de ganar una cantidad considerable de dinero con estos delitos menores, siempre quiso ir a más y más, costara lo que costara. Esto le hizo probar la suerte en el contrabando de drogas y el secuestro. Una cosa llevó a la otra y finalmente creará el cartel de Medellín en 1976. El cartel de Medellín le abrió las puertas al envío de cocaína a países como Bolivia, Perú y Ecuador, antes de dar el golpe en Estados Unidos. En su mejor momento, Pablo era responsable del 80% de la cocaína enviado a Estados Unidos. Entregaba entre 70 y 80 toneladas de cocaína al mes. Ganó mucho dinero. Pero todo ese dinero no pudo salvarle cuando cayó al suelo, mirando fijamente a la pistola que apuntaba a su cuerpo y hasta el momento que finalmente murió. Así que para responder la pregunta de qué ocurrió con su riqueza oculta tras su muerte, las respuestas es que nadie conoce la historia completa. Definitivamente sabemos algunas cosas de las que hemos hablado en este video, pero la verdad es que nadie sabe qué ocurrió con el resto. ¿Fueron saqueados? ¿Los destruyeron los carteles rivales? ¿O siguen ocultos el día de hoy? Realmente no podemos decirlo. Danos tu opinión al respecto en la sección de comentarios más abajo. Gracias por verlo. Pero ahora es el momento de ver este otro video que aparece en tu pantalla. También es bastante impresionante, así es que hazle clic en él y nos vemos ahí.